te acuerdes de Él. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada, hermano. Pero Dios es grande. Ahora el salmista David en el verso 3 hace una pregunta. Como Dios es grande y el hombre tan pequeño, el salmista David dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y luego, ¿quién estará en su lugar santo? El estar, ¿verdad? El subir al monte de Dios habla acerca de recibirle y llegar a tener comunión con Él. Eso, habla acerca de recibir al Señor. Ahora, ¿quién le ha recibido al Señor? ¿Quiénes de ustedes? La mayoría, ¿verdad? De todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor. Habla de tener comunión con el Señor, ¿verdad? De venir a buscarlo, de venir a adorarle, de venir a exaltarle, de venir a tener comunión con nuestros hermanos. Ahora, pero ¿quién permanecerá en su lugar santo? Una cosa es llegar al lugar santo, al monte de Dios. Una cosa es llegar a ese monte, pero otra cosa es permanecer en ese monte. Amén. ¿Quién, dice, estará en su lugar santo? Habla acerca de quién permanecerá en su presencia. Hermanos, yo no sé si usted entiende esto, pero el estar ante la presencia del Señor es lo más importante. Todos podemos llegar, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo no sé si a usted se le viene muchas veces a la cabeza que posiblemente alguno de su familia va a pasar toda la eternidad en el infierno. Yo no sé si el diablo muchas veces le revela, pero a mí el diablo se me acerca y me dice: es posible que alguna de tu familia, de tus hermanos, pueda pasar toda la eternidad en el infierno. Y yo no sé si usted ha meditado en eso, hermanos, pero pasar una eternidad en el infierno es terrible. Un día en el fuego es terrible. Una hora en el fuego es terrible. 5 minutos en el fuego es terrible. Por eso el salmista David dijo: es importante que yo les enseñe quién puede llegar al monte de Dios y quién permanece en su presencia. Es importante saber eso, hermanos. En el verso 4 él nos dice, nos da una respuesta bien directa. ¿Quiénes son esas personas? En el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Amén. Solo los de manos limpias y puros de corazón, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con su Salvador. Miren qué tremendo. Entonces en el verso 4 Él nos da una respuesta directa, en la que tenemos como una escalera en la que el cristiano debe de concentrarse para vivir bajo la voluntad de Dios y poder salvar su alma. Ahí tenemos las gradas, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para llegar un día al cielo y estar con el Señor? Amén. Entonces, ¿qué dice el verso 4? El limpio de manos y puro de corazón. Esos son los que van para el cielo, hermanos. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y vamos a comenzar el primer punto en esta oportunidad. El primero, que subirá al monte de Dios y permanecerá ante su presencia. Dice que es el limpio de manos. Y el siguiente es el puro de corazón. Pero vamos a comenzar por el puro de corazón, porque yo creo que ahí comienza todo, hermanos. En el corazón y en la mente. Amén. Entonces, el punto número 1. El que purifica el corazón estará ante la presencia del Señor. Amén. Y por eso es importante que nuestro corazón sea purificado. Amén. Cuando hablamos de corazón también se está refiriendo a la mente. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. La Biblia, cuando habla de corazón, también está hablando de mente. Y cuando Él dice purifica tu corazón, también está diciendo purifica tu mente. Porque lo que yo tengo en mi corazón, una vez pasó por mi mente y fue filtrado a mi corazón.
Esta mente es como un colador. Un colador que de alguna manera se puede cerrar cuando usted no le permite entrar esos pensamientos a su corazón. Pero también cuando usted permite que esos orificios se abran en su mente y esos pensamientos sean filtrados a su corazón, ya esos pensamientos ya no son pensamientos, son sentimientos. Es por eso que la Biblia casi siempre habla de corazón, cuando también se refiere a la mente, porque son un conjunto. Es como una máquina que Dios creó para que nosotros pudiéramos guiarnos en el camino correcto, y el diablo aprovecha esa oportunidad para guiarnos en el camino de oscuridad para él. Entonces la Biblia dice: guárdate de tener un corazón, en tu corazón, pensamiento perverso. ¿Verdad que el corazón no piensa? El corazón solo siente. Pero cuando dice corazón se está refiriendo también a mente. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué a Dios le interesa un corazón y una mente limpia? Él dice: solamente los que tengan un corazón y una mente limpia vendrán a mí, estarán ante mi presencia y permanecerán conmigo en mi presencia. Solamente esas personas. Ahora, si usted, hermanos, muchas veces se deja de llenar de ira en su corazón, usted ha contaminado su corazón. Si muchas veces usted se llena de malos deseos, ha contaminado su corazón. Y es por eso que el ejercicio, Pablo decía: ejercítate en la voluntad de Dios. Hay que ejercitarnos en la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Génesis 4, cuando Abel y Caín estaban ofreciendo la ofrenda, dice la palabra del Señor que cuando ofrecieron su ofrenda, dice que el corazón de Caín, dice que se enojó, se entristeció. Y Dios se acerca a Caín y le dice: ¿por qué se ha ensanchado tu corazón? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le dijo el Señor, ¿no será recompensado? Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Así que cuando hacemos bien, más bien va a venir. Más santidad, más limpieza, más limpieza. Entre más aprendemos, más entendemos. Entre más sabios somos, más logramos entender al Señor. Pero entre más pecadores somos, más pecado trae más pecado. Deseos sucios traen más deseos sucios. Ejercitándome la maldad trae más maldad. El asesino comienza matando a un hombre que luego se entristece, pero después, cuando mata el siguiente y el siguiente, después ya no siente ninguna pizca de lástima. Así es el pecado. Cuando corrompe el corazón, él va despacio. Así es la noche. No comienza bien oscuro, comienza algo claro, hasta que se convierte en oscuridad completa. Así el pecado comienza a corromper el alma, poco a poco. Los malos deseos traen más oscuridad. Y el diablo nos quiere hacer entender que un poquito de maldad no es malo, un poquito de oscuridad no es malo. Pero Dios dice: para estar conmigo debe de purificar tu corazón. Solo un corazón y una mente transformada van a aprender cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Por eso a Dios le urge que nosotros cambiemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transformamos nuestra mente y nuestro corazón y la acoplamos a la palabra del Señor, podemos entender la voluntad agradable y perfecta de Dios. Solamente así. De otra manera no logramos entender la voluntad del Señor. Cuando Dios le habló a Abraham, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Ahora Abraham, hermanos, Abraham fue considerado el padre de la fe. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela
y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Seguir la voluntad del Señor. Abraham logró entender la voluntad del Señor. Dios en ese entonces solo era como una historia, como un mito. Porque después de que Noé salva a la gente en arca y salvó a sus hijos, a su familia, de ahí para allá se siguió la tradición de servir a Dios por un tiempo. Pero después completamente la tierra quedó sin conocimiento de Dios. Hasta que Dios, allá en Harán, allá de los caldeos, allá por donde se originó Babilonia, ahí vivía Abraham. Y dicen que el padre de Abraham era un idólatra, creaba ídolos y vendía ídolos. Y ahora Abraham creció viendo que su padre creaba y la gente adoraba ídolos. Cuando Dios se acerca y le dice a Abraham: yo soy, y yo te llamo, que salgas de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Era la primera vez que Dios le estaba hablando a Abraham. Ahora, que Abraham decidía si iba a creerle a ese Dios desconocido o le creería a ese Dios conocido. Entonces yo creo que Abraham ya tenía mucho tiempo, hermano. Tenía 75 años cuando Dios se le acercó por primera vez. Y no había podido tener hijos con Sara, de 75 años. Y yo creo que le había clamado a esos ídolos. Yo creo que a todos esos ídolos él se le había postrado a ver si le daba un hijo. Pero Dios sí se lo dio. Y cuando Dios se acerca le dice, te daré descendencia. Entonces Abraham dijo: ídolos no me han podido dar descendencia. Ahora este Dios desconocido que ha venido a mí me ha dicho que Él tiene el poder suficiente para darme descendencia. Gloria a Dios. Es que como Dios no hay nadie, hermano. Aleluya. Y él recibe la revelación por el Espíritu y sale de su tierra y comienza a seguir la voluntad del Señor. Hermano, yo creo que este hombre entendía la voluntad del Señor. Y es importante lograr entender la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Abraham salió de ahí, salió de la idolatría, salió sin tener un hijo, salió, hermanos, casi, dice la palabra del Señor, que casi estaba como muerto. Hermanos, este hombre salió de ese lugar destruido, no tenía nada. Y yo no sé, pero yo he tenido dificultad. Yo tengo una niña hace poco, pero a mi esposa le habían dicho los médicos, ella le salieron como unos tipos de quiste, le habían salido como 3 veces tipos de quiste. Y cuando se los quemaron la primera vez le dijeron: si te salen otra vez, ya no vas a poder quedar embarazada. Y le volvieron a salir otra vez. Ese quiste, ella me comenta que era como un dolor de parto cuando está embarazada. Y salieron quiste otra vez. Cuando yo era novio de ella, le salieron esa vez los quistes. Y ella me dijo: todavía te quieres quedar conmigo, porque el doctor dice que ya no voy a poder quedar embarazada porque me lo va a quemar otra vez. Entonces yo le dije que sí. Pues siguieron, le quemaron los quistes, todo siguió bien, pasaron otros meses, le salieron quistes nuevamente. Y esta vez sí era imposible, ¿verdad? Tal vez la segunda podía ser que todavía podía ser posible, pero la tercera vez le quemaron los quistes y esta vez era imposible. Ahora, nosotros después de eso, ella como que entró en una depresión, ¿verdad? Una tristeza, una mujer cuando ya no puede tener hijos y tiene ganas de tener hijos, ¿verdad? Entró en eso y entró aquello como dentro de nosotros que me contagió a mí también a querer tener, ¿verdad? Un niño. Y entonces también yo me sentía algo como, yo venía todas las tardes al Señor y le decía al Señor: no creo que sea posible, que nunca voy a poder tener un niño, Señor. Entonces ahora yo, hermanos, yo hubiera podido decirle a ella: no, tú no eres para mí, yo deseo tener mi familia, porque tú no vas a poder tener hijos. Pero ¿qué es lo que hace un hombre de fe? Un hombre de fe espera en el Señor.
La última palabra la tiene el Señor. Usted no se dé por vencido por cualquier obstáculo, porque ahí es donde nace la verdadera fe. Fe no es fe si no hay situación difícil, sino que solamente es una creencia vana. Cuando no me he enfrentado a un problema, a una situación, a una enfermedad, yo no puedo decir que tengo fe. ¿Por qué? Solamente es una creencia. Pero la fe se prueba con el fuego, así como el oro se prueba con el fuego. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que Abraham vivió bajo la voluntad. Pues nosotros, yo le dije al Señor en una oración, hay un momento en donde usted siente que usted le está orando al Señor y Dios no responde. Y usted está hablando y Dios no responde, guarda silencio. Yo le dije al Señor, Señor, llegué un día a la casa, oramos, con mi esposa teníamos un librito, agarramos un librito que se llama Las 21 oraciones más efectivas de la Biblia. Y comenzamos a leer ese librito los dos, una noche, cada noche leíamos uno. Esa noche nos tocó la oración de Ana y del Cana. Cuando Ana no podía tener un hijo, después tuvo el hijo que era Samuel, ¿verdad? Y oramos, leímos el libro y como que sentimos fe, nos sentimos retados. Y luego comenzamos a orar. Como a la media hora ella se levantó, se fue para la cama, yo me quedé ahí. Y pasó una hora y le dije al Señor, Señor, respóndeme. Le dije yo, dime si sí o no. Si es no, Señor, voy a aceptar. Pero no me dejes sin respuesta. Amén, gloria a Dios. No me dejes, Señor, así. Dame una palabra, dame una respuesta, Señor. Hermanos, y yo comencé a clamar a mí ahí. Y ya eran las 10 y algo de la noche y medio como que me quedé dormido. Un ratito así. Dice la palabra de Dios en Job. Dice